El Maestro dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar la paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra. A los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 34 al capítulo 11, verso 1. El Maestro se convierte en un signo de contradicción, y ese es un buen medio de evangelización y es un buen termómetro para poder probar cada vez más la fuerza de la palabra, la validez de la palabra, la divinidad que tiene la misma palabra. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 15 de julio, año 2019. La misión de los discípulos es acomodarse a las recomendaciones de su Maestro en el plan de la contradicción. Parece ser una contradicción hablar una cosa y no ser aceptado por la misma comunidad. Parece ser contradictorio hablar de principios y de verdades muy buenas, hablar de ética o hablar de moral, hablar de vida eterna, hablar de hermandad. Parece ser contradictorio para una cantidad de mentes que circulan en la misma sociedad, pero no están de acuerdo con lo que la persona está hablando. Y es el ritmo en que se movió prácticamente la vida de Jesús de Nazaret. Decir que no vine a traer la paz y no vine a sembrar la paz, sino que vine a sembrar espadas, no justifica hacer una interpretación de utilizar la violencia para que le puedan creer al discípulo lo que está diciendo. Ni el discípulo tiene por qué amenazar a los demás para que su argumento sea creído. Es todo lo contrario, es un movimiento que surge de la no aceptación de la palabra. La verdad es bien difícil que sea aceptada en la misma sociedad. La justicia es bien complicado que ruede y marque la vida de una sociedad. La corrupción parece ser lo más importante, o la mentira es lo más común en una vida social. Cada persona defiende sus propios intereses, cada persona quiere sacar provecho de su propia situación, pero de pronto se encuentra con la palabra de Dios que le va a decir todo lo contrario. Esto va a producir el enojo de la misma persona. En tiempos de Jesús de Nazaret, la situación era exactamente igual. El Maestro predica y el Maestro anuncia. Escribas y fariseos, celotes y cantidad de personas van a decir: este hombre está acabando con nuestra religión. Esa no es nuestra manera de pensar. La religión no es que se acomode a la manera de pensar. La religión es palabra de Dios y es gracia de Dios, es pensamiento de Dios. El Evangelio según San Lucas, en ese capítulo 2, a partir del verso 34, hablando de la presentación de Jesús de Nazaret en el templo, José y María escucharon unas sorprendentes palabras del anciano Simeón, como dirigidas a Jesús de Nazaret. ¿Qué iba a pasar con ese jovencito, con ese niño? ¿Y qué iba a suceder? Decía el anciano en su época: puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel, para ser signo de contradicción, y una espada atravesará el alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. El anciano Simeón profetizó desde un primer momento cómo iba a ser esa carrera de la misión, cómo iba a ser ese apostolado del Maestro de los Maestros y cómo tendría que luchar y batallar para hacer creer su propio argumento del reino de Dios,
que no es muy bienvenido por muchas partes de la sociedad. Las palabras proféticas se fueron cumpliendo a lo largo de la vida del Señor. Unos lo aceptaron gozosos, otros lo rechazaron. Simeón, después de decir que Cristo sería signo de contradicción, él también añade que sería también luz para iluminación de las gentes. Y el mismo Jesús de Nazaret lo va a decir: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no caminará en tinieblas. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Seguir a Cristo entonces es poseer la luz en el alma, y oponerse a él es vivir en las tinieblas. Ese mismo evangelista, en el proemio de su evangelio, explica la imagen del rechazo de Jesús por el pueblo elegido. Si Jesús es la luz, pero las tinieblas no lo recibieron, él va a decir: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La mayoría de autoridades del pueblo de Israel no quisieron convertirse ni con la predicación de Juan el Bautista, ni con la predicación de Jesús de Nazaret. Había hecho tantos milagros en medio de ellos, pero no lo creían. Aún más, los jefes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, porque temían ser excluidos de la sinagoga, porque andaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Va a explicar el evangelista Juan en ese capítulo 12. Es bien interesante pensar en el tema de la contradicción y cómo lo explica Jesús de Nazaret en ese capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, cómo la contradicción es todo un sistema en donde va y viene, se acepta o no se acepta. Cada persona quiere imponer sus ideas. Cada religión quiere decir: yo tengo la razón. El maestro va a proponer un sistema de la cruz, y el sistema de la cruz va a darle sentido a esa contradicción. El que no cargue con su cruz y me siga no será digno de mí, dirá el maestro de Nazaret. Y esas fueron las instrucciones a los 12 discípulos. Dice el texto evangelio: partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. La contradicción no puede aminorar, ni callar, ni detener la misión profética misma de la Iglesia.